Dice Kenneth Montero, Y9Z. ¿Cuál es su perspectiva del deísmo? Ha sido crítico de las religiones, incluso de los dioses de las mismas, pero ¿es posible la existencia del Dios filosófico o no? No lo sé. Mira, cuando tú defines un Dios de tal manera que no sea posible someterlo a prueba, es como si no existiera. Es el dragón en el garaje de Carl Sagan, ¿no? Un dragón en el garaje, pues lo quiero ver, es que es invisible. Bueno, pues se puede medir su temperatura. No, él vive a temperatura ambiente totalmente. Bueno, pues su respiración, puedes ver cuando hace frío que sale vapor, ¿no? Puedes ponerle talco allí, con el aliento lo mueve. No, que su aliento no sale así como para mover el talco. Bueno, pues tú pones talco y lo haces caminar y ves las huellas. No pesa. Después de un buen rato, lo que te están diciendo es que están planteando un dragón inexistente. El dios deísta es el último recurso retórico para rehuir la dificultad de la existencia de Dios. No, es que hubo una vez un Dios que creó el universo y luego se desapareció. ¿Qué clase de Dios es? ¿Cómo se compara ese Dios? Primero que nada, con todas las demás concepciones de Dios que 13.000 religiones nos han dado a lo largo de toda la historia. Que nos han dado dioses que intervienen en los actos humanos, que generan al ser humano incluso, que establecen reglas para el ser humano, etcétera, 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 que se comportan. ¿Eso que me estás planteando? ¿Por qué lo llamas Dios si no se parece a nada de lo que hemos llamado Dios durante miles de años? No, pues es el Dios mío, para no creer en ese Dios que no me gusta, me invento este. Vale, no puedo hacer nada más que decirte que es una fantasía. Parece una fantasía. Camina como una fantasía. Hace ruidos como una fantasía. Se desplaza como una fantasía. Caga como una fantasía. Pues eso es una fantasía. Es indistinguible de un Dios que no existe. Salvo que me dices que inventó el universo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo puedes demostrar? No, como ya no interviene. Es una coartada, no es una. A mí nunca me ha parecido un pensamiento serio. Nunca me ha parecido una concepción seria. Me parece una concepción de gente creyente en religiones que quiso salirse, pero no demasiado. No creo en todos esos dioses, pero sigo creyendo en una cosita aquí que más etérea que las hadas, ¿no? Así que nunca me convenció el deísmo.